Hermanos, muy buenos. Septiembre 18 del 2022. Hoy día es Día del Señor. Tengo 8 de la mañana, con un minuto aquí en el sur de California. Y bueno, hoy vamos a continuar nuestro estudio de la Biblia. Tenga su Biblia a la mano. Vamos a estudiar el libro de los Hechos, el capítulo 19. Vamos a leer los versículos del 28 hasta el 41. Hechos 19, del versículo 28 hasta el versículo 41. Y bueno, vamos a hacer una oración antes de continuar con el estudio de las Escrituras, que es lo que nos dice la Escritura. Tenga sus marcadores a la mano, que vamos a estudiar qué es lo que dice este pasaje en la Biblia. Oremos. Padre, gracias Señor en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Que tu palabra, Señor, nos enseñe y nos ayude a entender muchas cosas que tú has escrito para nosotros. Prepara el corazón, la mente de los hermanos y las personas que van a escuchar. Esta es mi petición en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces Hechos 19 del 28 al 41. Tengo la versión Nueva Biblia de las Américas, pero también tengo la otra versión de la Reina Valera. Bueno, así dice la palabra del Señor. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando y consigo a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. También algunos de los asiarcas, que eran amigos de Pablo, enviaron a él y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Y algunos de la multitud dedujeron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio, con la mano quería hacer su defensa ante la asamblea. Mas cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos eran innegables, debéis guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen alguna queja contra alguno, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos. Presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandáis algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de sedición en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por ello no podemos explicar este alboroto. Y habían dicho esto, despidió a la asamblea. Ahora, este es un tema que me llevaría horas. Es un tema político que entra aquí la religión. Se dan cuenta que siempre digo religión y política van de la mano. Ahora, tiene que entender esto. Religión y política siempre han estado de la mano. Para entender esta reacción de la gente en Éfeso, tenemos que entender su situación religiosa y política. ¿Ok? Éfeso, desde el principio, fue una ciudad muy importante para el Imperio Romano.
¿ok? Una ciudad muy importante dentro del Imperio Romano, una ciudad muy próspera. La persona que quería progresar económicamente y quería ser, digamos, un empresario, inmediatamente iba a Éfeso, una ciudad cosmopolita, ¿no? Aquí está, aquí tengo el mapa, vamos a ver. A ver, Pablo está en Éfeso. Bueno, aquí está junto al sur de Esmirna, está al norte de Miletos, está en la región que se llama Frigia, en el Asia Menor, ¿ok? Ciudades vecinas son Pérgamo, Tiatira, Frigia, Éfeso, Esmirna, prácticamente las ciudades que Juan escribe para las 7 cartas del Apocalipsis, está aquí. Están todas juntas. Mire, está Pérgamo, está Tiatira, está Esmirna, está Éfeso, está Miletos, está Colosenses, está Laodicea, está Patara, está Samos, está Atalia. Todo eso está dentro de la región de Asia, Lidia, Frigia y Misia. Luego está al este, está Listra, de donde venía Pablo. Está Galacia, más al este todavía. Está la Capadocia. Por eso, o sea, todos estos lugares que están en el Asia, Pablo los recorrió y entra en Éfeso. Éfeso era una gran ciudad. Justamente es un puerto donde venían de todas partes del África, de la India, de Europa, ¿no? Y de otras partes de Asia. O sea, Éfeso era una ciudad muy importante, muy, pero muy importante para el negocio. El que quería prosperar se iba a Éfeso, así, ¿no? Pero también era una región de mucha cultura religiosa de tiempos, de siglos anteriores, desde los griegos. Tenía mucha influencia griega en religión, cantidad, y uno de los templos muy importantes en todo el Imperio Romano estaba en Éfeso, el templo de Artemisa. En la versión que tenemos le llama Diana, pero en el original es Artemisa, la diosa Artemisa o Artemis, ¿ok? Ese es su nombre original, Artemis. Eh, ¿Qué es lo que sucede entonces? Dentro de esto, donde Artemis no solamente era la diosa, sino que daba lugar a la economía. ¿Por qué la economía? Bueno, no es porque hacía milagros, sino porque la gente en su superstición compraba mucho las estatuas de Diana. Mire, Diana era o Artemisa, la diosa Artemisa, era tan popular en Éfeso especialmente, era la patrona de Éfeso, así como la Virgen de Guadalupe es la patrona de México, ¿no? La Virgen que hablar de la Virgen de Guadalupe es México. Hablar de México, Virgen de Guadalupe. Así es. Aunque usted no sea católico, eso es irrelevante. El punto es México, Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, México. Y así cada ciudad. Por ejemplo, en Perú es el Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros, Perú. Así es. Aunque uno sea o no sea católico, así es. Bueno, en Éfeso era Artemisa. Hablar de Artemisa es hablar de Éfeso. Y hablar de Éfeso, hablar de Artemisa. Pero no estaba limitado ahí. Porque tenía eh, devotos en todo el imperio, inclusive en Roma. Dicen que Nerón también era devoto a iba a decir virgen, bueno, a la estatua, a la diosa Artemisa. Entonces, los mercaderes, uno de los negocios importantes, digamos así, o más lucrativos, esa es la palabra, era cuando se hacían estatuas muy chiquititas de la diosa, sí, se los compraban inclusive para los niños. Ahí iban hasta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 metros. Estatuas. ¿Se dan cuenta? O sea que uno iba al mercado y decía, oh, yo quiero 5 estatuas chiquititas y se los daba a sus hijos para que jueguen. O también lo ponían en su casa. Y la casa de los Éfesos estaba lleno de estatuas de Artemisa. ¿Sí? De Artemisa. O sea, la casa de ellos estaba lleno de ídolos de la diosa Artemisa. Eran muy reverentes, la mayoría. O sea, era la cultura, pero también era motivo de trabajo, porque la gente iba, los mercaderes, y ellos fundían
o hacían imágenes de Artemisa. Y había diferentes formas de hacerlo. La más común de todas ellas era la imagen que viene inclusive de Grecia y de otros países o naciones siglos antes, que estaba llena de senos, porque los senos significaba fertilidad, fertilidad y también protección. ¿Por qué? Porque el seno implicaba comida. Por ejemplo, cuando uno nace, la mujer alimenta al niño, protección, alimento, ¿se dan cuenta? Pero también protección, ¿por qué? Porque cuando la agarra así al niño. Entonces, Artemisa era considerada la diosa de la fertilidad, la diosa de la protección, la diosa de la abundancia y de la prosperidad. O sea, todo eso era Artemisa para el pueblo. O sea, atacar a Artemisa era atacar inclusive a su propia madre, prácticamente. O sea, no se podía atacar a Artemisa y exponerse a que lo golpeen, inclusive hasta que pues lo maten, porque era la cultura, estaba con ellos. Así que mucho cuidado, hay que respetar la cultura. Si ellos estuvieran hasta ahora, bueno, hay que respetar la cultura. No se meta ni siquiera a decir nada en contra de Artemisa porque le va a ir muy mal. ¿Ok? Entonces la cultura estaba muy... ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, ahí entra Pablo. Y el mensaje del Evangelio de Pablo trae confusión. Por ejemplo, en el versículo 27, ¿no? Dice, bueno, a partir del versículo 26, y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. O sea, Pablo, el mensaje del Evangelio de Pablo, no estaba atacando a la cultura, él estaba predicando el Evangelio. Pero parte del Evangelio es decir, bueno, solamente hay un Dios. Y no solamente hay un Dios, Dios no está en las estatuas. Entonces, ese mensaje entró directo al corazón de la cultura de Éfeso. Oiga, si Dios no está en las estatuas, entonces ¿qué hacemos con las miles de estatuas que hemos hecho? Y no solamente eso, que este es nuestro producto de trabajo. O sea, si nadie nos compra, no hay dinero, y no hay dinero, no comemos. O sea, ¿entiende el conflicto que había? No era fácil. Si su negocio de usted, en el país donde está, es hacer estatuas, porque usted vive, alimenta a su familia, paga su casa, paga sus gastos personales de la casa, etcétera, etcétera. Y viene alguien y dice, no, eso es mentira. Y no le compran. ¿Qué va a hacer usted? Usted no está feliz. Oiga, es su negocio. Independientemente que sea o no mentira, es su negocio. Vino alguien y todavía extranjero a decir que lo que usted hace no es lícito. Bueno, no le dijo directo, pero al decir que es mentira, pues la gente no le va a comprar. Entonces, hubo un gran problema ahí con el mensaje de Pablo. Un gran problema. Entonces los Éfesos decían, no, aquí esto no se queda aquí, porque son cantidad de gente que está afectando el negocio. Nosotros vivimos de esto. Y no solamente eso, ataca nuestra cultura. ¿Qué le importa a él si es mentira o no? Si es mentira y queremos creer la mentira, pues creemos creer. Eso es nuestra cultura. ¿Qué le importa a este que viene de otros lugares y nos viene a decir qué tenemos que hacer, qué tenemos que creer y todavía nos afecta el negocio? No, eso no se queda así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces dice, corremos el riesgo de que nuestro oficio caiga en descrédito. Ahí está, 27. Y sino también de que el templo de la gran diosa se considere sin valor, o sea, Artemisa. Obviamente, si el mensaje de Pablo es, no hay otro Dios sino Yahweh, y que todo esto de aquí es mentira, oiga, ¿qué va a pasar entonces con el templo? Si Artemisa es falsa diosa, ¿qué se va a hacer con el templo? ¿Destruirlo o usarlo para otra cosa más? Entonces había dos cosas, la religión, la cultura, pero también la economía. Claro, porque si es mentira ya nadie va a comprar una mentira. ¿Me entiende la situación política? O sea, no era fácil. Y esto estaba afectando no solamente a Éfeso, pero también a la estabilidad del Imperio Romano. Por eso que los creyentes en Cristo, los primeros creyentes durante los primeros siglos, los veían como personas sediciosas, como personas contraculturales. ¿Me entiende? Porque iban a cualquier ciudad, predicaban el Evangelio, y como no eran nacionalistas, entonces afectaba a las costumbres de cada nación, a la tradición, a su pensamiento. Oiga, si usted es de cierto país y viene alguien de afuera y le dice, oiga, lo que ustedes comen está mal, lo que hacen está mal, y uno va a decir, ¿y este qué le importa? Aquí lo hemos hecho por siglos, y si no le gusta, pues que se vaya, ¿no? Lógico.
Y algo así era la reacción. Si este viene aquí a decirnos, no adoren, ese templo no sirve, lo que venden es mentira, ¿ustedes por qué compran a esta persona? ¿Cuál cree que va a ser la reacción? Obviamente no van a estar nadie feliz, especialmente de un extranjero que viene y critica todas sus costumbres. Ningún país ahora va a permitir que viene alguien de otra cultura y le diga y critique todo lo que ustedes hacen. La respuesta va a ser, sáquenlo. Si no le gusta, que se vaya. Algo parecido así. Si no le gusta este judío, pues ¿para qué viene? Que se regrese, sácanlo de aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando oyeron esto, se llenaron de ira. Oiga, se enojaron. 28. Y gritaban diciendo, grande es Diana de los Efesios. Ahora, aquí tengo el original en griego que dice, no, acusantes de Caí, genomenoi, pleres, timó, ecrasón, legontes megalé, geartemis, efesión. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que ellos, una vez que escucharon lo que estaban hablando, ¿no? De lo que estaba haciendo Pablo y que iba a afectar el comercio y también la religión de los efesios. Entonces, ellos se llenaron de ira. La palabra de ira es que se llenaron de una pasión excesiva, prácticamente descontrolada. Descontrolada. La gente estaba encolerizada, lleno de ira, fuera de razón, nadie los controlaba, ¿no? Y comenzaron a gritar, ¿no? Comenzaron a gritar fuerte. Era un grito fuerte, o sea, no era solamente, no, era grito fuerte. Imagínense la multitud, el grito era ensordecedor. ¿Y qué gritaban? Decían, megalé e artemis efesión, o sea, grande, ¿no? Es el superlativo, grande es Artemisa de los Efesios. De los Efesios. Ahora, este grito dice aquí, ¿no? La ciudad se llenó de confusión. eh, y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, compañeros de viaje de Macedonia. Ahora, parece entender que ellos estaban al frente, afuera del templo de Diana o de Artemisa. Y junto al templo de Artemisa estaba el teatro que abarcaba unas 20,000 personas. Prácticamente era un estadio de fútbol. Imagínense un estadio de fútbol. Ya va a empezar aquí muy pronto, me parece, ¿no? El mundial. Los estadios, así era el teatro. Era como un estadio de fútbol. Con la diferencia que ahí no se jugaba fútbol. Ahí se hacían juegos de gladiadores. ¿Han visto la película de Gladiator, el gladiador? Bueno, véanlo si tienen tiempo. Porque es exactamente lo que pasaba en ese tiempo. Habían gladiadores iban a pelear entre ellos y también con animales salvajes, osos, leones, tigres, todos esos animales salvajes iban a pelear. Y también ponían ahí a personas que eran criminales a pelear con animales, bueno, no para que ganen, sino era una forma de que iban a morir atacados, descuartizados por los animales. Esa es la razón por la cual trajeron a Gayo y Aristarco al teatro. O sea, la gente estaba tan encolerizada fuera de razón que lo primero que fueron es tráiganlo esos dos y lo vamos a ver al teatro, no para que hagan entretenimiento, sino para tirarlos a las fieras y que se los coman. Eso es lo que es la idea. Y si era 20,000 la cantidad que entraba en el teatro griego, en Éfeso había más de 100,000 personas, mucho más. Y sin contar los extranjeros que estaban viviendo ahí. O sea, la gente era de miles que estaban ahí, gritando, imagínense, gritando en el estadio o algo así, pero aquí gritando por 2 horas, gritando en griego, megalé e artemis efesón. Significa grande es Artemisa de los Efesios. Por 2 horas. Por 2 horas. Y la ciudad, dice aquí Lucas estaba narrando esto, ¿no? Ya sea que Lucas estaba mirando de lejos o se lo contaron. Pero Lucas no dice nosotros estuvimos ahí. Él lo mira de tercera persona, él está mirando y él narra.
Dice, la gente estaba llena de confusión. Y la palabra confusión significa que estaban turbados mentalmente. Turbados mentalmente no que estaban locos, pero no razonaban, están fuera de razón. Estaban fuera de razón. Oiga, están atacando su cultura. Están diciendo que su religión es falsa. Están diciendo que su negocio de vida no sirve. ¿Usted cree que van a estar tranquilos cuando le están quitando su medio de vida? ¿Cómo van a alimentar a su familia? O sea, no era algo simplemente decir idolatría, aunque obviamente era idolatría, sino que habían otros intereses ahí, inclusive políticos. Roma no aceptaba que la gente tenga problemas dentro de sus provincias, porque enviaba a sus soldados y los aplacaba, no de una manera diplomática, los aplacaba de una manera de las maneras más terribles, con espada, pelea y los mataba. Entonces la situación era muy crítica en Éfeso con el mensaje de Pablo. Entonces, ¿qué dice? La gente estaba totalmente confundida, ¿no? Y arrastraron ahí a Aristarco, que era de origen romano, ¿no? Y también a Gallo, eran compañeros de Pablo. ¿Por qué? Posiblemente estaban buscando a Pablo, porque él era el predicador, pero no lo encontraron. Bueno, entonces, si no lo encontraron, alguien tiene que pagar, como quien dice, los platos rotos. Ahí están sus compañeros! ¿Quiénes? Ahí están, ahí están. ¿Quién? Aristarco. Tráiganlo a Aristarco a Gallo. Y los pobres los agarraron y lo arrastraron, llevándolo al teatro romano que estaba ahí en Éfeso, para que sean comidos, maltratados, bueno, muertos por las bestias, por el león, por los osos que tenían ahí, porque eso es lo que hacían. Bueno, ¿qué dice el versículo 20, el 30? Cuando Pablo quiso ir a la asamblea, o sea, eh, obviamente al decir que Pablo quiso ir, Pablo no estaba con ellos, los discípulos no se lo permitieron. Obviamente, oiga, si la gente estaba totalmente fuera de razón y sabían que era por Pablo y ya habían agarrado a sus compañeros, obviamente que si iba Pablo, yo creo que ahí lo iban a matar. Y eran miles, eran miles. Y obviamente la gente le dio un buen consejo: si tú vas, te van a matar. Así. Así que le dijeron, no, no, no vayas. Entonces, así que unos que gritaban una cosa y otros otra cosa, ¿no? Ese es en el versículo 32. Porque había confusión en la asamblea, la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Ahora, claro, ahora esto es algo interesante, esto sucede en todas partes. Esto se llama, ¿no? La histeria masiva o histeria colectiva. ¿Qué pasa en una histeria colectiva? La gente no sabe por qué grita. Ustedes han visto, y eso ha pasado, y yo lo he visto aquí en Los Ángeles, ¿no? Hay personas que miran al cielo. Entonces los que van pasando también miran al cielo. O sea, arriba las nubes. Después todos dicen, ¿qué estarán mirando? Se paran. Y al final, una persona que empezó, al final usted va a ver como 20, 25 personas mirando arriba. No saben por qué. No saben qué estás mirando. Pero ¿por qué mira? Porque vio uno que estaba mirando. Entonces al final la gente dice, ¿qué hay ahí? No sé, pero hay algo que están mirando. Entonces dice, no es que están mirando, ¿pero qué hay? No sé, pero sigamos mirando. Oiga, es increíble cómo la gente no sabe por qué estaban mirando, pero solamente miran porque otros están mirando al cielo. Y no había nada. Entonces al final la persona dice, no, no había nada, solamente estaban mirando. Y todos mirando, pensando que había algo. Esto es gracioso. Y esto es cierto. Bueno, en una histeria colectiva pasa algo similar en la mecánica. Empiezan a gritar unos pocos y se unen todos. Lo que gritaban era, grande es Artemisa. Entonces la gente, bueno, pues son de su cultura, comenzaban a gritar, pero al final decía, ¿pero por qué gritan? No sé, solamente estamos gritando. O sea, ¿qué gritar? ¿Me entiende? A eso se refería cuando dice que no sabían por qué razón se habían reunido. Porque empezaban a gritar, grande es Diana. Entonces lo que pasaba decía, bueno, sí, grande es Diana, grande es Diana. Y se iba acumulando 20, 30, 50, 100, 500. Y decía, ¿pero por qué gritan? No sé. O sea, no es que no gritaban, ellos gritaban, pero generalmente gritaban, por ejemplo, en el Coliseo, ellos gritaban así. Cuando habían festividades, ellos gritaban eso. Pero ese día no era algo especial. Entonces,
la gente pues escuchaba grandes Diana, pues sí, grandes Diana, gritemos. Y cuando le preguntaban, pero ¿por qué gritan? ¿Por qué se reunieron? No sé, yo solamente sigo gritando. A eso se referían cuando dice, no sabían por qué razón. O sea, prácticamente es como el tipo que miraban al cielo y no saben por qué miran. ¿Ok? Entonces que algunos de la multitud dedujeron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. ¿Ok? Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, eh, que dice que quería hacer su defensa. Ok, esta es otra cosa. No solamente no sabían, sino que mala información. Como el tipo que estaba mirando al cielo. ¿Qué están mirando? Oh, y otros decían, oh, es que hay algo arriba. O sea, de su mente salió y peor, la gente decía, oh, sí hay, pero no lo veo. Siga mirando. Y todos mirando al cielo. Bueno, aquí no solamente no sabían, sino que daban mala información. Alejandro no era el motivo de la reunión. O sea, el pobre estaba ahí y porque era judío, y usted sabe, en la cultura judía, esa religión no acepta dioses de madera, visibles, o sea, no son paganos. Dijeron, oh, un judío, y lo trajeron y lo pusieron al... Y yo me imagino a Alejandro, hubiera estado, dice, pero si yo no fui, ¿no? Y yo soy inocente en este asunto. Y lo empujaron. Ahora, si bien es cierto, esto nos indica una cosa. Uno, había una gran comunidad judía en Éfeso, muy próspera. ¿Ok? Al mismo tiempo, obviamente, los judíos eran mercaderes, tenían su propio negocio. O sea, donde iban los judíos eran prósperos económicamente, eran personas de negocio. ¿Ok? Pero otra cosa distintiva a los judíos, su religión. Al igual que los primeros creyentes, ellos no creían en ídolos. En sus sinagogas, obviamente, no había ídolos. O sea, no creían la costumbre pagana, en este caso de la diosa Artemisa, ellos no rendían culto. Entonces, ellos lo sabían, los efesios sabían de eso. Pero mientras ellos no atacaban su religión, bueno, no hay problema, tranquilos todos. Pero en este específico caso, en donde el mensaje de Pablo causó conmoción, pues ellos lo dijeron, bueno, ¿qué dijo? De que nuestro Dios es el falso. Entonces, en la idea de ellos, solamente había un grupo que podía decir eso, los judíos. Nadie más. Porque los primeros creyentes no eran muy conocidos todavía, pero los judíos sí, y no aceptaban ningún otro Dios. Entonces, obviamente, le ven a un judío. El pobre seguramente estaba diciendo, ¿qué grita? ¡Ey, ahí hay un judío! Y lo conocían y lo trajeron. Entonces, eso nos da a entender la cultura tan fuerte y la religión que estaba en Éfeso. ¿Ok? Eh, Tal vez puede ser también al ser judío y Pablo predicar en contra de la religión. Dijeron, bueno, él también, bueno, es judío, entonces también es discípulo de Pablo. Porque el evangelio, Pablo era el que estaba llevando el evangelio, nadie más, nadie más. Por eso tenían dos o tres acompañantes. Y bueno, él es judío, este que viene aquí es judío, los dos atacan, bueno, es discípulo de Pablo, o sea, sacaron su conclusión. Pero el pobre decía, por favor, déjenme hablar, ¿no? O quería defenderse, ¿no? Parece ser también que eh, Alejandro era representante de la comunidad judía. O sea, era una persona respetada entre el judaísmo de ahí. Y bueno, él quería ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque recuerden, Lucas dice, la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Normalmente se unieron a gritar por 2 horas. Oiga, qué ensordecedor. ¿Se imagina 2 horas escuchar grandes Artemisa? Ya sus oídos estaban así. Bueno, le ponen ahí a, al, a Alejandro. Ahora, otra cosa. Muchos acusaban a los judíos de robar y desecrar el templo de Artemisa. Si bien es cierto, ellos no creían eso, puede ser que en realidad ellos no fueron así, eran simplemente delincuentes comunes, porque recuerde que era un negocio la estatua de Artemisa.
lo cual da lugar a que ladrones roben y digan, mire, esto es del mismo templo original. Y obviamente había gente, como sucede ahora, oh, ¿es original? Ok, ¿cuánto? Oh, te lo dejo a esto. Y hacían su negocio robando del mismo templo. Pero no eran los judíos. Sin embargo, culpaban a los judíos porque los judíos no creían eso. Okay, o sea, no hay evidencia que ellos lo hicieron. Pero sí hay evidencia que habían gente delincuente, como en todo lugar, como en toda ciudad. Pero ellos robaban especialmente estas imágenes de Artemisa para vendérselos. No porque eran devotos de ella, sino porque la gente compraba, porque era devota o eran, digamos, creyentes en esta diosa. Entonces, eh, versículo 34, pero más cuando se dan cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos y comenzaron a gritar grandes Diana de los por 2 horas. O sea, ¿se dan cuenta? Eh, en el versículo 28 dice que señalaron de ira cuando escucharon de Pablo, grandes Diana de los Efesios. Pero en el versículo 34 comienzan inclusive a gritar más cuando escucharon que ese Alejandro era judío, porque sabían que judíos no creían en las estatuas, al igual que Pablo. O sea, ahí se dan cuenta de la relación entre el judaísmo y los nuevos creyentes, o la iglesia creciente. El legado teológico de los hebreos en el cristianismo es que hay un solo Dios, y ese Dios no se puede ser representado en algo visible, menos en estatuas paganas. O sea, eso es el cristianismo. Por eso que nosotros, los creyentes que no somos católicos, no creemos, no hay necesidad de eso. No, no hay. O sea, uno puede estar en una reunión alabando a Dios, escuchando su palabra, y no hay necesidad de algo visible para que nos inspire a adorar a Dios, para nada. Y los judíos y los creyentes de ese entonces compartían eso. Obviamente porque la religión judía, el Antiguo Testamento es la base de nuestra teología, eso es así. ¿Ok? Eso es así. Entonces, cuando supieron que dice que era judío, bueno, gritaron aún más por 2 horas grandes Diana. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, yo creo que el secretario de la ciudad, el secretario viene a ser como el alcalde, ¿no? El alcalde de su ciudad. Dice, bueno, ya son 2 horas, oye, ya me duele el oído. No, ya, cálmense. Entonces va y les dice, bueno, ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Éfesos es guardiana del templo de gran Artemisa y que la imagen descendió del cielo? O sea, obviamente, si usted está en su país, por ejemplo, México o Virgen de Guadalupe, todos saben, inclusive fuera de México también se sabe, que la Virgen de Guadalupe es símbolo religioso de México. Sea o no sea usted católico o ateo, eso es irrelevante. La Virgen de Guadalupe, símbolo religioso de México. Se acabó. Y yo creo que cada país tiene su representativa o su virgen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si comienzan a gritar, Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, bueno, dice, pero ¿a quién quieren convencer? Aquí se sabe todos de que Virgen de Guadalupe es de México. ¿A quién quieren convencer? O sea, no hay necesidad de que griten. ¿Me entienden? Todos sabemos aquí. Además sabemos que vino del cielo. Se le reveló a un tal Juan Diego. O sea, Dios mismo, o sea, la misma Virgen vino aquí. O sea, ya se sabe eso, tranquilos. Nadie lo niega. Algo así estaba diciendo el alcalde para calmar porque estaban fuera de control. No, la gente estaba fuera de control. En serio. Por eso le decían, no vayas, Pablo, porque si vas, ahí se termina. O sea, te van a descuartizar. Entonces dijo, pero dice otra cosa, 2 cosas. Guardiana del templo, eh, oh, no, los efesios son guardianes del templo de la gran Artemisa. O sea, tenían un templo grandísimo, tenían sacerdotisas y sacerdotes. Sacerdotisas tenían que ser vírgenes. Los, y los sacerdotes tenían que ser eunucos. Pero también había un ritual de la prostitución sagrada. Y tenían una imagen que descendió del cielo. Generalmente la tradición era
La imagen era hecha de madera de pino o de árbol de olivo, de la madera de olivo, y tenían varias representaciones. La más común era la imagen de una mujer que tenía muchos senos, porque la cantidad de senos implicaba alimentación, protección, eh, fertilidad, que es como se caracterizaban a esta diosa para con el pueblo de Éfeso. ¿Ok? Entonces Artemisa ha estado en diferentes culturas. En Grecia, de ahí pasó a los romanos, inclusive los babilonios tenían igual, los asirios también tenían igual. En el Antiguo Testamento vemos también lo mismo. O sea, siempre estaba relacionada a la fertilidad, a la fecundidad, ¿no? A la protección, a la prosperidad material. O sea, prácticamente era una diosa muy reverada y reconocida. Entonces sus estatuas las hacían de madera, como dije, diferente tamaño. Chiquitos, medianos, así, que el tamaño personal, más. O sea, era un negocio. Si usted en ese tiempo quería tener buen negocio, venda las estatuas de Diana y créame, se va a hacer próspero o próspera. Así era la cosa. Entonces dice, oh, pensaban que venía del cielo. ¿Por qué? En realidad no se sabía su origen. Porque como había dicho, cada cultura la tenía ella, muchas veces en diferente nombre. ¿Ok? Artaste era una, o Astarte era una. Pero era la misma significado, pero con diferente nombre. Es como la Virgen. Hay una Virgen, pero cada país tiene una Virgen, por ejemplo, la Virgen, no sé, de Cochabamba, la Virgen Negra, la Virgen Morena, de Guadalupe, la Virgen de la Mercedes, etcétera, etcétera, cantidad de vírgenes en todo Latinoamérica. Algo así era Diana. Era la misma diosa con diferente nombre. ¿Me entiende? Igualito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice aquí, como no sabían su origen en realidad, era una mitología obviamente, decían cayó del cielo. Porque claro, al decir de que, al saber que venían de muchas eh, imperios, muchos decían, bueno, viene de Babilonia, ¿ok? Pero antes de Babilonia estaban los sumerios, entonces viene de Sumeria. Y antes de ellos habían otras culturas. Entonces al final, como cada cultura tenía una leyenda de dónde vino, bueno, dijeron, bueno, al fin vino del cielo. Cayó del cielo, salió de ahí. Mitología. ¿Se dan cuenta? Todas las culturas hay una mitología de su origen de cada cultura. ¿Ok? En este caso, la mitología era que vino del cielo. Entonces, 36, puesto que estos son hechos innegables, mire lo que dice él, ¿no? Debéis guardar calma y no hacer nada precipitadamente. O sea, ya sea que el alcalde crea o no crea de que de verdadmente son innegables, él, su propósito era que la gente se calme. Y él sabía, como buen político, la única forma que la gente se calme es decirle, nadie está atacando la veracidad de que Diana o Artemisa es la diosa. Entonces la gente dijo, bueno, sí, es verdad, ¿no? Claro, todos creemos aquí. Sí, sí, hay que calmarnos, claro. ¿De acuerdo? ¿Todos creemos aquí? Sí, todos creemos. ¿Nosotros somos los guardianes del templo? Sí, somos los guardianes. Entonces, tranquilo, tranquilo. Ella es parte de nosotros, ¿no es cierto? Sí, ok. Nadie nos va a quitar a Artemisa. Porque es innegable. Ella es la verdadera, ¿no? Sí, 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 sí. Ok. O sea, interesante porque fue una táctica, diríamos, para calmar las emociones en masa o histeria colectiva. Dar al pueblo lo que ellos creen. ¿Qué creen ellos? O ellos dicen que Artemisa es la diosa. Pero es una tontera. Sí, sí, pero pues, si decimos eso se van a poner más. Oh, dile que lo creemos y que no hay forma. O sea, siempre lo fue. O sea, es un hecho irrefutable que ella es. Ok, yo no creo, pero tú nomás dila, olvídate. O sea, haz que la gente crea eso para que se calme, porque tú no quieres que la gente esté así. No, yo no quiero. Entonces sale y dice, ¿saben qué? Sí, todos sabemos, ella es nuestra diosa,
estamos con ella, es irrefutable, así es, nadie lo puede negar, ella vino del cielo, es nuestra diosa, ¿correcto? Sí, correcto, tranquilos. O sea, buen político, aquí el secretario de Éfeso. O sea, calmó a la multitud dándoles lo que ellos querían. Y sí, ¿ya ven? Todos somos creyentes. Muy bien. Ahora, una vez que ya se calmó, dice, puesto que los hechos son innegables, dice, porque habéis traído a estos hombres, ¿no? Que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Obviamente, ellos no dijeron nada. O sea, lo agarraron porque eran compañeros de Pablo, pero ellos no fueron lo que dijeron. Prácticamente ellos estaban mirando, igual que Alejandro, mirando y ahí está un judío, los trajeron a los pobres. Pero obviamente ellos no dijeron nada. Que no crean es diferente, pero ellos no robaron. ¿Por qué dice robar? Porque vuelvo a decir, robaban en los templos. Y las culpables siempre eran los judíos. ¿Por qué? Porque ellos no creían en eso. Un creyente en Diana no va a robar, según ellos. Uno que odia a Diana o no cree, obviamente que sí, los judíos. O sea, la lógica parece que trabajaba bien, pero no era así. Los judíos no robaban. Los que robaban eran los criminales de Éfeso para venderlos a ellos mismos. ¿Ok? En fin, pero hizo una buena defensa el alcalde. Parece que el alcalde era el más centrado de todos ellos. Dijo, un momento, ustedes traen a esta gente, pero, pero estos hombres no roban templos, no se meten, no blasfeman, no dijeron nada con la diosa. Ahora, recuerde que aquí está hablando de los hechos, no está hablando de sus intenciones ni de la mente. En su mente de repente ellos decían, yo no creo tonteras, pero es mental lo que uno cree. Él no está atacando la creencia de ellos, él está viendo los hechos. ¿Robaron? No. ¿Dijeron una blasfemia? No. Entonces, ¿por qué lo traen? Es lógico. Si no robaron y no blasfema, ¿por qué tanto alboroto? Entonces dice aquí, así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja, porque Demetrio era el jefe de todos ellos, era el sindicato, el jefe número uno del sindicato de trabajadores de la princesa, de la diosa Artemisa, ¿no? Ellos pues van a responder, te van a defender a ti si te expulsan del trabajo, si no te pagan bien. Ahí estaba Demetrio. Hey, Demetrio, mira, me compró 5 estatuas y me pagó por una. ¿Qué voy a hacer? Vamos a defenderte. No, o sea, con Demetrio nadie podía jugar, pero al mismo tiempo el alcalde era justo, decía, sí, sí, entiendo, pero hay que hacer justicia. Ellos no robaron, ellos no blasfemian. Entonces, ¿cuál es el cargo contra ellos? Si quieren hacer, pues tenemos los tribunales. Ellos están abiertos, los procónsules, dispuestos, presenten sus acusaciones. O sea, el alcalde estaba haciendo lo legal, procedimiento legal. No, no pueden gritar, pero gritar no ayuda para nada. Peor si no hay acusaciones. ¿Tienen acusaciones? Tráiganlo al tribunal. Así, sin necesidad de alboroto, sin necesidad de amenazas, porque al fin y al cabo aquí todos creemos en la diosa, ¿correcto? Sí. Entonces, pero si ustedes dicen que están robando y blasfemando, aquí están los tribunales. Agarren, traigan su quefa. Demetrio, ¿usted cree que ellos? Porque si cree, no grite. Traigo, aquí están los tribunales, aquí vamos a decidir. Traiga todos los cargos que usted tiene contra ellos. Aquí vamos a ver si de verdad son o no son. Ok, y dice, pero si demandan algo más que esto, o sea, ellos estaban demandando la muerte, se decidirá en asamblea legítima, obviamente, porque ellos querían hacer justicia en su propia mano, lo que hay en muchos lugares. No, o sea, querían agarrarlos, tirarlos al teatro para que se los coman las fieras. Pero aún así, ese acto requería también la autorización de los legisladores y de los tribunales. O sea, no podía ser, mira, acá hay uno, tíralo con el león. No, no podía hacerse eso. Tenía que ser autorizado. ¿Ok? Entonces, no podían traerlo, póngale al teatro, que era un estadio de más de 20.000 personas. Tenían que primero presentar los cargos. ¿Cuáles son los cargos? Robo, blasfemia. Ok, traigan los cargos. Presenten pruebas de que realmente es así. Y me gusta esa actitud, porque esa es la actitud romana. Esa es la ley romana. Si hay algo en contra de alguien, no es solamente arrastrarlo, porque lo arrastraron. A Pablo le hicieron eso. Tráiganlo al tribunal, porque en cada ciudad el Imperio Romano tenía tribunales
donde escuchaban quejas de uno de otro. Bueno, ellos vienen aquí a la ciudad, robaron, dicen ustedes, blasfemaron, traigan las pruebas, pero no lo arrastran así. Allí van a decidir su caso y ellos van a defenderse. Y así era, ¿ok? Entonces dice aquí, porque ciertamente corremos el riesgo de ser acusados de sedición. O sea, aquí prácticamente a partir del versículo 35 al 41, Lucas está diciéndonos cómo trabajaba la ley en el Imperio Romano en Éfeso. Interesante, ¿no? Interesante. Por eso se dan cuenta de que religión y política y cultura van de la mano. Porque ellos se sintieron atacados por el mensaje de Pablo, porque ellos se sintieron que se estaba atacando su modo de vida, su comercio, su economía y también su religión. Oiga, ¿quién va a entrar a tu país y decir, mira, yo vengo de tal país? Qué feo, ¿qué es esto? ¿Por qué comen eso? ¿Cómo se les ocurre a ustedes hacer esto? No, lo van a sacar a patadas de aquí. Peor si es un extranjero, ¿no? Que viene a criticarnos que se vaya. Bueno, algo así recibieron los Éfesos cuando Pablo dijo eso. O sea, la reacción era, ¿y este quién es? Nos está atacando la economía, nos vamos a quedar sin comida. Y ataca a nuestra diosa. O sea, ¿entienden la reacción? Entonces, pero había leyes. Ellos podían estar muy enojados. Entonces traigan los cargos a la asamblea, a los magistrados. Nosotros vamos a escuchar los casos. Traigan pruebas si es verdad. Y vamos a escucharlos a ellos también. Porque ellos tienen que decir ahora si es verdad o no. Y luego ellos deciden qué va a pasar. De lo contrario, si ustedes hacen esto, vamos a ser catalogados o acusados de sedición contra el Imperio Romano. ¿Por qué contra el Imperio Romano? Porque recuerde, Éfeso es provincia de Roma y la ley era romana. Y toda nación o tribu que estaba bajo el Imperio Romano seguía la ley romana. Entonces, si alguien hacía algo en contra, era acusado de sedición. O sea, ellos están prácticamente haciendo tomando la justicia en sus propias manos. ¿Eran qué? Sediciosos. Entonces, ¿y quién lo puso ahí al secretario de la ciudad? Roma. Porque si pasaba algo, el primero que... ¿Quién era? El secretario de la ciudad. Y él no quería morir. Ahora, ¿entienden por qué inclusive Pilatos no quiso ir más allá de su autoridad? Porque él tuvo la autoridad de dejar libre a Jesús. Pero cuando le dijeron, si tú lo dejas libre, no eres amigo del César. Uy, eso es terrible, ¿eh? Porque eso significaba muerte. Ahí mismo, muerte. Y él decía, oh, déjeme explicarle. Ok, sí, vamos a condenarle, pero se los dejo a ustedes para que ustedes le hagan lo que tienen que hacer. O sea, meterse con Roma, con el emperador, ya es cosa seria. ¿Ok? Entonces, ellos sabían, no por culpa de ustedes, por más devotos que sean de Artemisa, me van a mí a hacer que me mate el imperio romano. No, yo quiero estar bien con el emperador. Así que vamos a hacer bien las cosas. Porque si dicen que es sedicioso y le dicen a Roma, mira, el secretario de la ciudad de Éfeso está haciendo sedición contra Roma, inmediatamente no van a decirle, mira, ¿sabes qué? Ven a hablar con el emperador. No, lo matan. Y ponen a alguien más en su lugar. Entonces él quería, por muchas razones. Uno, que la ciudad esté tranquila. Dos, no quería que se vea a Éfeso como rebelándose contra Roma. Sedición. Y tres, su vida. Oiga, no me van a matar por culpa de toda esta muchedumbre, ya sea ignorante o no. Ok, les doy lo que ustedes creen. Ustedes creen esto, fantástico, no hay problema. Pero hagamos las cosas en orden. Eso es lo que estaba diciendo. Traigan las acusaciones. Allí vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Porque ahorita, porque como dice aquí, por ello no podemos explicar el alboroto. Inclusive él no sabía, ¿no?
Claro, de Zeus. Sí. Y bien interesante, porque eh, ni siquiera el secretario sabía por qué estaba la razón. Lo único que sabía es que trajeron a judíos y que decían que esto sí, pero para que canten, porque generalmente el canto de grande es Artemisa, era cuando había festivales, ferias, procesiones, ¿no? Hacían, de ahí viene la práctica dentro del catolicismo de la procesión, ¿no? Lo sacaron. Y cuando había torneos de gladiadores en el teatro, que era, que era como un estadio de fútbol, ¿no? 20.000, 30.000 personas gritando, peleas de gladiadores y también contra los animales que traían los romanos. Así que, ¿qué podemos nosotros sacar de aquí? Bueno, primeramente que religión y política van entrelazadas. ¿Religión afecta a la política? Sí. ¿Política afecta a la religión? También. Pero no solamente eso, afecta a la economía. En este caso, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? De que el mensaje de Pablo afectó la economía y la política y la religión. Tres cosas en Éfeso. Tanto que el comisionado, encargado, representante de Roma tuvo que intervenir. Dice, y él puso orden. Un momento, hay que orden, orden. Acusaciones, tráiganlo aquí a los magistrados, al tribunal, vamos a escucharlo. Si no hacen, acusación de sedición. Interesante. Entonces lo que podemos sacar de aquí es que el cristianismo, la fe creyente cristiana, si bien es cierto, su mensaje, Pablo estaba diciendo, haciendo lo que Jesús dijo, vayan y prediquen. Me serás testigos ante reyes y naciones, etcétera, ante los gentiles. Él estaba cumpliendo. Él no fue con el propósito de atacar, él fue con el propósito de predicar. O sea, el propósito cambia. Pero el mensaje afectó y hasta crea tal vez una ruptura en el orden de las cosas a dónde va. En este caso afectó la economía, su modo de vida, su modo de religión y la política. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Y eso fue hace 2000 años cuando el Evangelio abarcaba. ¿Que hoy en día puede hacerse lo mismo? Claro. Si se mantiene fiel al mensaje evangélico de la Biblia, no de las sectas evangélicas, diferente, ¿ok? Sino al mensaje evangélico de las escrituras, puede haber una diferencia. La razón es que hoy en día hay cantidad de sectas habidas y por haber, que es hasta cierto punto aún más difícil hacer un impacto, porque cada uno quiere hacer un impacto a su forma. Claro, al haber cantidad de sectas habidas y por haber, no se unen, por eso son sectas, porque se desunen, cada uno hace lo que quiere. Es más complejo, aparte del aspecto político, que también está complejo. O sea, el mensaje evangélico tiene que ser eh, eh, fiel a la escritura. Pero vuelvo a repetir, está el desafío de las sectas habidas y por haber, cada uno por su lado, que nacen de Estados Unidos hace 100 años, y también la, eh, lo complicado que es ahora en este tiempo esta cultura. Ya estamos en una etapa totalmente post-cristiana, diríamos así, donde la cosmovisión es totalmente secular, donde un cristianismo aguado, irrelevante, árido, estéril, diríamos hasta muerto, porque hay tantas versiones de cristianismo, sectarios, eh, más se odian entre llamados cristianos que odia el mundo a los cristianos, y es la verdad. Y es cierto. O sea, la cosa no es fácil, ¿ok? Y eso yo lo veo aquí en Estados Unidos. O sea, aunque sigue siendo la mayoría llamados cristianos de una u otra versión, no hay unidad. No hay. Y no creo yo
pronostico de a unos 50 años, cuando ya no estemos usted ni yo aquí, no va a haber. Porque el avance va a seguir, el aspecto de la tecnología va a avanzar de una forma increíble. ¿Ok? Ah, pero es un desafío. El Evangelio afecta, la cultura sí afecta, de una manera increíble. Los temas de ahora, por ejemplo, matrimonio homosexual, agenda LGBT, aborto sin limitaciones, en política, por ejemplo, en economía, si lo afectó en el tiempo de Pablo, en ese tiempo también. Entonces, al final es una batalla, es una lucha últimamente entre los valores y la visión humanista que avanza de una manera increíble. Eso se ve en todas partes. Y la visión desde escritura, los valores escriturales, diríamos así, que se rechaza de una forma increíble, y inclusive grupos, denominaciones y sectas que también rechazan, sí, rechazan lo que dice la escritura. O sea que el desafío es más complicado y más confuso que lo que fue en el tiempo del apóstol Pablo. Bueno, con eso quiero terminar. Quiero hacer una oración. Únase conmigo. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Que tu gracia y tu amor siga protegiendo a tu iglesia en estos momentos muy críticos. Que el Espíritu Santo nos guíe a sabiduría, a inteligencia, y no perder, Señor, la misión y la visión que tú nos has dado en Jesucristo. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros hoy y siempre. Amén. Así oramos, hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.